Dicen que en el mundo de la televisión nada permanece oculto para siempre, y esta vez, las miradas se volvieron hacia Carla y Ana Patricia Gámez, quienes guardaron silencio por mucho tiempo. Todos quedaron asombrados cuando se reveló aquello que Carla mantuvo en secreto, una verdad que pocos imaginaban y que cambiaría la percepción de muchos. Fue entonces cuando Ana Patricia finalmente rompió su silencio y confesó que sí, Luis Carlos habría manejado su dinero de una manera que la dejó profundamente afectada. Según su testimonio, él ahora disfruta de una vida llena de lujos, viajes y comodidades, mientras ella carga con el peso de lo vivido. Una revelación que estremeció a sus seguidores y dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Aquí comienza la historia. Cuando Carla Martínez escuchó aquella confesión por parte de Ana Patricia Gámez, simplemente no lo podía creer. Era como si el mundo se hubiese puesto de cabeza de un momento a otro. Ella conocía a Luis Martínez de toda la vida laboral, lo había visto callado, discreto y hasta humilde delante de cámaras, pero jamás habría imaginado que detrás de todo eso existía otra historia, una historia donde el lujo, las casas nuevas, los carros del año y los viajes de ensueño habían surgido no por mérito propio, sino de un dinero que no le pertenecía. Y cuando Carla vio con sus propios ojos cómo Luis sonreía, cómo lucía relojes costosos, cómo cada día parecía vivir mejor que antes, la duda fue inevitable: ¿de dónde venía todo eso? La respuesta llegó como un golpe seco cuando Ana Patricia, entre lágrimas y voz quebrada, aceptó aquello que muchos solo habían sospechado. Luis Carlos se había tomado su dinero, lo había usado, y ahora disfrutaba de una vida acomodada mientras ella trataba de recomponer su paz emocional. Carla no sabía si sentir decepción, rabia o tristeza por su amiga. Lo único que tenía claro era que aquella confesión no era algo para contarse en voz baja. Era algo que había marcado a ambas, y que ahora salía a la luz. Carla se quedó en silencio por unos segundos, pero ese silencio pesaba como hierro. Recordaba perfectamente cada conversación pasada, cada vez que Ana Patricia decía con una sonrisa que todo estaba bien, cuando en realidad escondía un peso que nadie veía. Ahora todo alcanzaba sentido. Los días en que Ana Patricia llegaba al set con la mirada cansada. Los momentos en los que evitaba hablar de sus asuntos personales. Las veces que cambiaba el tema cuando le preguntaban por Luis. Carla entendió que aquella sonrisa no era felicidad, era resistencia. Mientras tanto, Luis Martínez seguía exhibiendo su nueva vida en redes sociales como si nada hubiese sucedido. Subía fotografías conduciendo camionetas nuevas, disfrutando de restaurantes elegantes, viajes improvisados, solo porque sí, como si la vida simplemente le hubiera sonreído de repente. Pero lo que más dolía, y eso Carla no podía sacárselo de la cabeza, era la frialdad. La manera en que él jamás pensó en lo que estaba dejando atrás. En lo que había costado. En el corazón que había herido. Ana Patricia, por su parte, trataba de mantenerse fuerte. Continuaba trabajando, continuaba sonriendo, pero por dentro había una grieta. Una de esas grietas que, aunque no se vean, hacen ruido. Mucho ruido. Fue entonces cuando Carla tomó valor y le preguntó, con esa voz suave de amiga verdadera. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué te quedaste callada todo este tiempo? Ana bajó la mirada, sus ojos comenzaron a brillar. La respuesta no era fácil. No era algo que se pudiera decir sin sentir la garganta arder. Porque yo quería creer que él iba a cambiar, contestó Ana, con un nudo en la voz. Quise confiar, Carla. Pensé que con amor las cosas podían arreglarse. Pero el amor no siempre salva. A veces, el amor es lo que más duele. Y mientras Carla escuchaba eso, algo quedó claro. Lo que había detrás de esta historia no era solo dinero. Era confianza rota. Era traición. Era una herida que todavía sangraba. Y fue en ese momento, la conversación tomó un giro inesperado y profundo. Carla, que hasta entonces solo había escuchado, sintió cómo el corazón le dio un vuelco cuando Ana Patricia, entre lágrimas contenidas y con la voz temblorosa, la miró directamente a los ojos. Mira, Carla, dijo Ana con el alma rota, mira lo que ha hecho tu hermano. Hizo una pausa, tragando el dolor que parecía quemarle por dentro. Me ha robado mi dinero. Todo, y solo para darse la buena vida. Carla quedó inmóvil. La palabra hermano resonó como un eco dentro de su mente. Porque sí, Luis Martínez no era un desconocido para ella. Era sangre de su sangre. Era familia. La carga emocional fue brutal. Por un segundo, Carla sintió que el piso se le movía. Como si alguien hubiese desvanecido la realidad y la hubiera arrojado a una escena que jamás imaginó vivir. Ana continuó hablando, y cada palabra era como un puñal. Yo trabajé, Carla, yo me sacrifiqué. Yo creí en él, lo apoyé cuando no tenía nada. Y él me dejó sin fuerzas, me dejó sin paz. Carla sintió las lágrimas subirle también.
No eran solo lágrimas por su amiga. Eran lágrimas de vergüenza, de impotencia, de no saber qué hacer. Ella conocía a su hermano. Conocía sus defectos, claro, pero nunca imaginó que cruzaría esa línea. La línea donde ya no solo lastima, sino que destruye. El silencio entre ambas fue profundo. Solo se escuchaba la respiración temblorosa de Ana, y el corazón acelerado de Carla. No sé cómo enfrentar esto, dijo Carla finalmente, no sé cómo mirarlo ahora. Porque una cosa era defender a la familia. Y otra, totalmente distinta, era cuando la familia era quien cometía la traición. Ese fue el momento en que la verdad se volvió imposible de ocultar. Donde la herida quedó abierta. Y donde comenzó el desenlace que nadie vio venir. Carla Martínez no pudo contenerse más. Cuando escuchó aquellas palabras de Ana Patricia, su mirada se nubló y el corazón se le apretó como si le faltara el aire. El dolor no era solo por lo que estaba escuchando, sino porque el responsable era su propio hermano, Luis Carlos. Los recuerdos de infancia, de familia, de fiestas, de fotografías juntos, pasaron por su mente como un torbellino. Y fue ahí, justo ahí, donde comprendió la magnitud de todo. Luis no solo había buscado una vida de lujos, había destruido la confianza y la paz de una mujer que lo amó y lo apoyó, afectando no solo a Ana, sino también a su esposo, a su hija, a su hogar entero. Carla sintió cómo el llanto la vencía. Sus manos temblaban. No podía mirar a Ana sin sentir vergüenza, impotencia y una tristeza que dolía como si fuera propia. No debió hacerte esto, susurró con voz quebrada, no debió, Ana. Tú no merecías este daño. Nadie lo merece. Ana se derrumbó. Carla la abrazó. Se abrazaron como dos mujeres heridas por la misma persona, aunque desde lugares distintos. En ese momento, mientras las cámaras aún estaban encendidas, mientras el estudio guardaba un silencio que cortaba el alma, el llanto de ambas se hizo evidente. Fue un llanto largo, profundo, sincero. No había actuación, no había guión. El público que estaba presente quedó en shock total. Nadie respiraba fuerte, nadie se movía. Todos se miraban unos a otros preguntándose en silencio si de verdad estaban escuchando lo que estaban escuchando. En redes, los comentarios comenzaron a explotar. Mensajes de apoyo para Ana, otros de incredulidad, y otros señalando lo que muchos nunca se imaginaron. Una traición tan cercana, tan íntima, tan dolorosa. Carla, con el rostro empapado en lágrimas, miró a las cámaras sin ni siquiera planearlo. Fue una mirada que decía todo sin pronunciar palabra. No puedo justificar lo que hizo. Y me duele. Ese día no solo se rompió una amistad, se rompió una familia, se rompió una confianza. Se rompió una parte del alma de dos mujeres frente a millones de personas. Cuando el programa terminó, las cámaras se apagaron y el público comenzó a salir aún en silencio, como si algo sagrado trágico hubiera ocurrido frente a sus ojos. Nadie sabía cómo procesarlo. Era como haber presenciado una verdad que golpea directo al corazón. Esa misma tarde, el momento se hizo viral. Los recortes, los fragmentos, las lágrimas de Ana y Carla comenzaron a circular por todas las redes. La gente comentaba, eso no se finge, se nota el dolor real. Qué fuerte que la traición haya venido de tan cerca. Y mientras el mundo entero opinaba, Luis Carlos también vio el video. Su reacción no fue de arrepentimiento, no fue de vergüenza, no fue de dolor, fue frialdad. Tomó su teléfono, colocó sus gafas oscuras, y simplemente escribió un mensaje vago en sus redes. Que hablen, la gente no sabe nada. Como si el sufrimiento de Ana Patricia fuera un simple rumor. Como si el llanto de Carla no significara nada. Como si la confianza que él había destrozado no tuviera valor alguno. Pero el público no se quedó callado. Los comentarios comenzaron a inundar sus publicaciones. No es que hablen, es que lo hiciste. Jugar con los sentimientos de una mujer no es moda. Disfrutar lujos con dinero ajeno no es un logro. Ana no merecía esto. El rechazo fue tan grande que en cuestión de horas Luis comenzó a perder seguidores, contratos y amistades. Los mismos que antes sonreían con él en fotos, ahora guardaban distancia. Pues mientras tanto, Ana Patricia se refugiaba en su familia y en la gente que de verdad la amaba. Pero el dolor no desaparecía de inmediato. Hubo noches sin dormir, hubo preguntas sin respuesta, hubo días en que la sonrisa se sentía pesada. Y Carla vivía una batalla distinta, enfrentarse a su propio hermano sabiendo que había causado un daño irreparable. En privado, lo llamó. Su voz, rota, su alma, herida. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó Carla. ¿Por qué, Luis? Del otro lado de la línea hubo silencio. Una respiración lenta, y una frase helada. Porque yo también merecía algo de la vida. Carla cerró los ojos. Esa respuesta lo decía todo. No era necesidad, no era amor, era ambición, ego, vacío. Y ese vacío fue el que terminó por destruirlo.
Carla Martínez no podía contener las lágrimas. Las suyas y las de Ana Patricia se mezclaban en un abrazo que no estaba planeado, que no era parte del programa, que no pertenecía al mundo del espectáculo. Era real, era el dolor desnudo de dos mujeres heridas por la misma traición, desde dos ángulos distintos. Mientras el estudio permanecía en silencio, Ana Patricia, con la voz quebrada pero firme, decidió que ya no tenía nada que ocultar. Había callado demasiado tiempo, había sufrido en silencio para no causar problemas, para no quedar como la villana, para no ser juzgada. Pero el silencio también lastima. El silencio pesa, y ese peso finalmente la había quebrado. Tomó aire, respiró hondo frente a millones de espectadores y dijo con toda la fuerza de su verdad: Luis Carlos disfrutó de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mis ahorros. Yo confié en él, y él me lo quitó todo para darse la buena vida. El público contuvo el aliento. Algunos detrás de cámaras comenzaron a llorar. Había algo en esa confesión que no solo hablaba de dinero, sino de dignidad, de dolor, de traición. Carla, con el rostro empapado, solo alcanzó a decir: perdóname, no como culpable, sino como hermana de quien causó el daño. Como mujer que entendía lo que se siente entregar amor y recibir vacío. Y la pantalla grande del estudio mostraba imágenes de Luis Carlos viajando, entrando a restaurantes caros, posando junto a carros nuevos. Sonriendo, brillando, con dinero que no le correspondía. El contraste fue brutal, demasiado evidente, demasiado claro. El público quedó en shock. Nadie sabía si aplaudir la valentía o lamentar la tragedia. Pero una cosa estaba clara: Ana Patricia ya no callaría nunca más. Había recuperado su voz, su verdad, su dignidad, y aunque el daño era profundo, ese fue el primer paso para sanar. Y después de aquella confesión frente a cámaras, la vida de Ana Patricia Gámez cambió por completo. Aunque muchos pensaron que al decir la verdad todo sería más fácil, la realidad era otra. El dolor no se va solo por hablarlo. El corazón no entiende de micrófonos, ni de fama, ni de ratings. El corazón siente, y a veces se rompe en silencio. Y Ana Patricia volvía a casa cada día después del programa con una sonrisa ensayada, pero por dentro la herida seguía abierta. Dormir era difícil, el pensamiento la perseguía. ¿Cómo pude confiar tanto? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Qué hice para merecer esto? Y aunque el público la apoyaba, el dolor emocional no desaparecía. La traición no solo había sido financiera, había sido emocional, psicológica, íntima. Su vida de espectáculos continuó, pero no era igual. En el escenario, Ana sabía cómo mostrarse fuerte. La televisión te enseña a sonreír, incluso cuando te estás desmoronando por dentro. Pero sus ojos ya no brillaban igual. Su mirada tenía ese tono de alguien que ya había vivido algo que le cambió la vida para siempre. Según los medios, como siempre, no perdonaron. Algunos programas hablaban con respeto, pero otros especulaban, exageraban, inventaban. ¿Por qué ella permitió eso? ¿Será que hubo algo más detrás? ¿Cómo no se dio cuenta antes? Como si el dolor fuera un espectáculo. Como si la herida fuera algo para comentar en la sobremesa. La familia de Ana también sufrió. Su esposo tuvo que sostenerla emocionalmente, pero también cargar con la frustración de ver a la mujer que amaba rota por dentro. Su hija, demasiado pequeña para entender, solo sabía que mamá lloraba más de lo normal. Y Ana, sin quererlo, se sentía culpable. Culpable de haber confiado. Culpable de haber amado. Culpable de haberse quedado callada tanto tiempo. La fama, que antes parecía un premio, de pronto se volvió una carga. Las luces del estudio ya no iluminaban, lastimaban. El público ya no era solo cariño, era presión. Pero aquí viene lo más fuerte. A pesar de todo el dolor, la traición y la vergüenza pública, Ana Patricia no se rindió. Siguió presentando programas, siguió haciendo entrevistas, siguió poniéndose frente a cámaras cada mañana. ¿Por qué? Porque ella sabía que lo que le quitaron fue dinero. Pero no su dignidad, no su esfuerzo, no su valor como mujer. Y aunque la vida la golpeó fuerte, Ana aprendió algo que nunca olvidaría. La fuerza más grande de una mujer no está en no caer. Está en levantarse cuando ya no quedan fuerzas.